Cadal presenta Cuarto de Hora, tu programa semanal especializado en realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías. El mundo moderno no se entiende sin Taiwán, pero nosotros desde América Latina rara vez entendemos a Taiwán. Marcel Opliger, periodista nacido en Chile, fundador de Taiwan Edge, ha hecho de Taipei su base de operaciones para explicar el avance tecnológico más importante del siglo XXI. Con él vamos a evaluar la solidez de sus instituciones, las claves de su éxito económico que parecen inalcanzables para nuestra región y la cruda realidad de vivir en un territorio que para el resto del mundo es una pieza de ajedrez, pero para sus habitantes es simplemente el hogar. Taiwán lidera el índice de gobernanza del índice de transformación BTI 2026 que confecciona la Bertelsmann Stiftung de Alemania y es a su vez el epicentro en el que se define la arquitectura tecnológica global. Pero la pregunta es, ¿qué hay detrás de ese milagro de semiconductores y de Taiwán en general? Y se lo vamos a preguntar a Marcel. Marcel, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto saludarte, Jorge, y muchas gracias por la invitación. Encantado de conversar contigo. ¿Cómo descubriste ese mundo proviniendo de Chile, de un extremo del planeta al otro extremo justamente? Mira, para serte franco, a mí la historia de Taiwán hace muchos años que me interesa mucho, porque encuentro que es fascinante. Es un país que hace pocas décadas era no solamente una dictadura, como varios de nuestros países en América Latina, sino también un país muy pobre. A diferencia de nuestra experiencia en América Latina, dejó de ser pobre hace un buen rato. Nosotros en América Latina hicimos la transición a la democracia, unos mejor que otros, pero la hicimos finalmente. Ahora la mayoría somos sólidas democracias con un par de lamentables excepciones que tú conoces perfectamente, pero no hemos logrado hacer la transición del subdesarrollo al desarrollo, y eso es algo que Taiwán logró en forma extraordinaria y muy rápido a partir de los años 70, y ya en los 90 se perfilaba como una economía del primer mundo, hasta la actualidad, que dependiendo de la métrica es la economía número 21, número 22 del mundo. ¿Y qué encontraste en Taiwán en términos de estilo de vida o dinámica social que no existe en América Latina? Uf, somos sociedades muy distintas, ¿no? Las latinoamericanas y no solo Taiwán, sino las asiáticas, que tienen que ver con nuestra historia profunda, nuestra matriz cultural, que en el caso nuestro es hispánica, en el caso de Asia es, bueno, asiática. Con la gran diversidad de culturas y países que hay en Asia, ¿no? En América Latina hoy en día tendemos, por lo menos esa ha sido mi experiencia como periodista en Chile y últimamente como periodista económico del Diario Financiero, tendemos a pensar que Asia es más que todo China, dada la importancia que tiene China en nuestra matriz exportadora y como primer socio comercial de Chile, de Argentina, de muchos otros países. Pero lo cierto es que Asia es mucho más que China. Hay países ahí que son, por supuesto que los conocemos, pero nos siguen pareciendo muy lejanos, como Japón y Corea. Y sin duda Taiwán, ¿no? Que no casualmente es uno de los llamados cuatro tigres asiáticos, que son países que hicieron la transición después de la Segunda Guerra Mundial, bajo regímenes con diversos grados de autoritarismo, como Corea y Taiwán, dictaduras muy represivas y muy brutales, pero que sin embargo a partir de los 80 hicieron la transición democrática y continuaron una senda de desarrollo económico que ya se había iniciado bajo esos regímenes autoritarios, pero que continuó y se profundizó y se aceleró en democracia. ¿Es Yo creo que Taiwán una sociedad que invita al extranjero a ser parte de su innovación o es una cultura cerrada? mira, no hay muchos extranjeros en Taiwán. En general, no hay muchos extranjeros y particularmente latinos en los países asiáticos. Y eso es algo que tiene que ver con la distancia, que no es solo geográfica, sino también cultural. Yo te diría que tu pregunta
da pie a plantearse una necesidad que tenemos hoy en día, ya bien entrado el siglo XXI, de que en Latinoamérica conocemos relativamente poco de Asia, tanto de su historia como de su actualidad y su experiencia de desarrollo, pero aquí en Asia también se conoce muy poco de América Latina. Y eso es una de las cosas que me mueve a estar acá, tratar de imprimir en los taiwaneses esa realidad de que somos una región muy grande, con más de 650 millones de habitantes, si incluimos a Brasil, que es muy diversa, con muchas experiencias de desarrollo y por supuesto con mucho potencial de crecimiento. Aquí hay mercados que estamos todos creciendo, que somos emergentes, pero donde hay muchas oportunidades y que me da la impresión a mí, y lo he corroborado con la opinión de muchos taiwaneses acá y también de otros países asiáticos, que se tiende a pensar poco en América Latina, pero porque se la conoce poco. No es que exista, me parece a mí, un prejuicio anti-latinoamericano ni nada por el estilo, sino que es falta de conocimiento. Me parece a mí que la misma falta de conocimiento que tenemos nosotros en América Latina respecto de Asia en general. Desconocimiento mutuo. Ahora, como Sí. periodista económico, más allá de los semiconductores que todos conocemos, ¿qué sector de la economía de Taiwán crees que está subestimado en Occidente y que podría ser un modelo a seguir para nuestros países en América Latina? A ver, yo lo que creo es que existe una complementariedad potencial entre América Latina y un país como Taiwán que a mi juicio es muy evidente. Y es que este es un país altamente tecnologizado que lidera el mundo en la cadena de suministro más valiosa actualmente, que es la de los semiconductores, pero que también está muy a la punta en otras tecnologías, como tecnologías de energía verde, biotecnología, agrotecnología, ciberseguridad y otras más, que son justamente el tipo de tecnologías que en América Latina necesitamos para seguir avanzando en nuestro camino al desarrollo. Y, y en contrapartida, en América Latina somos una región de mucho recurso natural, también de mucho recurso humano, y eso es una gran fortaleza. Yo discrepo de quienes dicen en nuestra región que estamos condenados a ser productores de materias primas y de agricultura y de energía o de minerales. Creo que por el contrario, esas son nuestras fortalezas y son las que tenemos que utilizar para salir adelante en este mundo. En su momento, los grandes países industriales de la actualidad, en Europa, en Norteamérica y aquí en Asia, fueron países productores de materias primas y usaron las materias primas como motor y como insumo para su desarrollo. Eso es lo que tenemos que hacer. No Ujú. tenemos que hacer esfuerzos forzados o artificiales hacia una industrialización que probablemente llegue en algún momento, de alguna forma, pero no tenemos que obsesionarnos con la idea de pasar del estado actual de desarrollo a ser economías industrializadas pasado mañana. Tenemos que utilizar nuestras materias primas como insumo para desarrollarnos y establecer sociedades con países desarrollados como Taiwán en Asia, pero también con otros, incluido China, em, para beneficio mutuo, ¿no? Y complementar lo que podemos ofrecer y lo que necesitamos con ellos. Aplicar la paciencia oriental, justamente, aprender Sí, a utilizarla. Ahora, así es. cada dos por tres nos enteramos de la amenaza de China, es decir, la amenaza permanente, constante. Y como residente en Taipei, ¿cómo es vivir esa tensión latente? ¿Es algo que se siente en la calle, en las conversaciones de café, o la sociedad ha desarrollado una suerte de resiliencia particular donde la vida sigue su curso con total normalidad? Bueno, es una buena pregunta porque precisamente lo que uno pensaría escuchando las noticias en América Latina o en cualquier parte del mundo sobre Taiwán es que este es un país que vive presa del miedo, ¿no? Y de la tensión por esta amenaza constante de China que es muy real, sin duda, pero que ha sido la realidad taiwanesa con vaivenes, o sea, momentos más intensos, momentos menos intensos, a lo largo de los últimos ya casi 80 años.
Desde el fin de la Guerra Civil China en el 49, cuando ganó Mao y el partido en ese momento gobernante de China emigró a esta isla que está al lado de China, que es Taiwán. Por lo tanto, es algo con lo cual los taiwaneses han convivido durante décadas y no se percibe en la vida diaria acá. O sea, la gente no vive mirando al cielo esperando ver caer los misiles. ¿Ok? Es un tema que siempre está presente, sin duda, es parte de la contingencia política constantemente, del debate político, cuál es la relación con China, cómo se puede hacer para reducir las tensiones, hasta dónde pueden llegar los márgenes de negociación, etcétera, cuál debe ser el tipo de comercio, cuál debe ser la relación política. Pero aquí hay como es una democracia sólida, hay un continuo debate al respecto. Los taiwaneses su discurso político no están todos de acuerdo sobre esa temática y qué hacer al respecto. Lo que sí están de acuerdo, y eso aprovecho de compartirlo aquí con tu audiencia, y que te lo dicen todas las encuestas, es que la inmensa mayoría de los taiwaneses se sienten taiwaneses, no chinos. Ellos reconocen que puede haber una relación cultural, histórica con China que es profunda, que no es milenaria, como dice China, por cierto, pero quizás eso es otra discusión. O sea, Taiwán no es cierto que haya sido parte de China desde que el mundo es mundo, eso no es así. Pero indudablemente que la cultura china es fundamental para entender a Taiwán. Ujú. Sin embargo, en todas las encuestas que se hacen acá sobre cómo se identifican los taiwaneses a sí mismos, su respuesta es abrumadoramente cercana al 80%: yo soy primero taiwanés. Nacionalismo, que es una forma de preservar la identidad también, en este caso. Por cierto, y además que esta es una isla con bastante diversidad étnica. ¿Ah? Mm, Aquí, cuando llegaron los chinos con Chiang Kai-shek en el 49, ya había aquí, y por supuesto mucho antes, cuando llegaron los japoneses, ¿no? Cuando se volvió colonia japonesa a fines del siglo XIX, aquí ya había una población grande de distintas etnias, eh, eh, propiamente taiwanesas y no chinas, ¿no? Con sus grados de cultura, con sus expresiones culturales, etcétera, y que sigue muy viva acá y que tienen sus distintos dialectos que no son chinos, ¿no? Son otros idiomas, ¿no? Y el taiwanés en sí mismo es otro idioma, a pesar de que aquí lo que habla la mayoría de las personas, por supuesto, es chino mandarín, aunque se claro. escribe con el alfabeto tradicional y Mm. no el alfabeto llamado simplificado que se usa en la China comunista. Se suele decir que Taiwán logró su desarrollo gracias a la educación de calidad, que es algo que nos falta lamentablemente en América Latina, y también gracias a la meritocracia. ¿Ves en los jóvenes de Taiwán una cultura de esfuerzo distinta a la que conociste en Chile o los desafíos de la nueva generación, es decir, búsqueda de flexibilidad, de equilibrio vida-trabajo, son los mismos que en América Latina? Mira, en general soy un poco reacio a hacer ese tipo de comparaciones porque ese tipo de variables que tú mencionas están intrínsecamente relacionadas con la experiencia histórica y la matriz cultural de cada sociedad. Mm, Entonces, decir que acá, o sea, sin duda hay diferencias en la cultura del trabajo, en cómo se vive la vida cotidiana, las relaciones familiares, em, pero entrar a evaluar cuál es mejor o cuál es más positiva o cuál es más deseable, eso es más peliagudo de decir. pero Pero convengamos obviamente es en que distinto, sí. son culturas distintas. Claro, son culturas distintas. Ahí está. Ujú, Efectivamente, para ir al punto inicial de tu pregunta, aquí hay muy buena calidad de educación, es verdad. claro. Y eso es algo que viene de décadas atrás, desde antes de la llegada de la democracia en los 90. O sea, la totalidad de los taiwaneses terminan su educación secundaria hace décadas, Mm, y una alta proporción
tiene educación universitaria, de modo que sí, es una población muy educada. Hay una cultura del trabajo eh, muy acendrada, o sea, la verdad es que se trabaja mucho acá, ¿entiendes? ¿No? Se trabajan horas largas pero eso no es solamente propio de Taiwán. Tú vas a escuchar historias parecidas en Corea, en China, en Japón y probablemente en otros países del sudeste asiático a los cuales todavía yo no he visitado. Em, pero creo que eso realmente tiene que ver con un tema civilizacional, ¿no? Que seguro. es una experiencia distinta a la nuestra en Latinoamérica. Ustedes en Taiwán analizan el ecosistema de innovación. ¿Y Sí, Taiwán es hoy un destino atractivo para el talento latinoamericano o el idioma y la barrera cultural lo hacen un territorio prácticamente vedado? yo te diría que es absolutamente atractivo. La barrera del idioma existe, o sea, sería ingenuo negarlo, pero cuando tú te mueves en el ámbito de las empresas y de las startups, te mueves esencialmente, salvo excepciones, en un mundo de habla bilingüe inglesa. Ajá, claro. Entonces, te puedes entender perfectamente con los actores del ecosistema taiwanés en inglés. eh, y es bueno que aprendas chino de la misma manera que si un taiwanés va a Latinoamérica, sería bueno que aprendiera español, pero no es estrictamente necesario. Y respecto a si es un terreno o un mercado que acoge a empresas latinoamericanas, yo lo único que lamento es que no sean más las empresas latinoamericanas que miran hacia acá y que toman el riesgo de venir acá. Pero si lo hicieran, se encontrarían con que aquí hay un ecosistema muy desarrollado, con muchos sistemas institucionales diseñados para facilitar la llegada y el aterrizaje de empresas acá. No digo que sea algo que tú puedas hacer de la noche a la mañana y que sea inmensamente fácil, pero Taiwán justamente en la última década le ha puesto mucho énfasis a volverse un destino atractivo para empresas del extranjero, para startups en particular, porque necesita expandir su red de socios, que no son solo países, sino también empresas. Necesita también que vengan empresas de afuera a producir cosas que no sean semiconductores, porque Mm, si bien una fortaleza evidente y enorme de Taiwán son los semiconductores, también hay un riesgo de excesiva dependencia de los semiconductores. Si tú ves la bolsa taiwanesa, que acaba de ser rankeada hace un par de semanas como la sexta o séptima del mundo en valor absoluto. Eh, en esa bolsa de cotización de acciones, el 44% lo representa TSMC, que es la gran fabricante de semiconductores taiwanés. Entonces, eso, como te decía, es una fortaleza, pero también hay un riesgo de dependencia de esa industria y el gobierno taiwanés y el ecosistema taiwanés es consciente de que necesita empezar, bueno, no empezar, pero profundizar la creación de valor en otras áreas, en tecnologías como las que te mencionaba recién, en agricultura, en biotecnología, en ciberseguridad, en energía verde, etcétera, etcétera. Marcel, formidable la postal que nos traes desde el otro extremo del mundo, desde Taipei. Gracias. Realmente ha sido un gusto. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y esto ha sido Cuarto de Hora, el programa de Cadal TV que se retransmite por el canal E de Buenos Aires. Nos reencontramos en la próxima. Chao. Cuarto de Hora, tu programa sobre realidad latinoamericana e internacional, conducido por Jorge Elías, es una producción de Cadal, quien te invita a formar parte de nuestra comunidad global a favor de los derechos humanos y la solidaridad democrática internacional, donando a través de www.cadal.org. Brinda tu apoyo a favor de la causa de un mundo mejor sin dictaduras.